Buenos días a todo el mundo. Vale, soy José Antonio Romero, formador de este taller de ofimática del ayuntamiento. Vale, y para rematar, digamos, esta hoja que estamos haciendo tan linda, vamos a intentar hacer pues un par de gráficos para que sea una representación gráfica de nuestros datos. Los gráficos, acordaros, están siempre en el menú de insertar. Normalmente siempre estamos en el inicio, ¿vale? Nos ponemos en el botón de insertar. Y dependiendo de la versión, pero suelen estar aquí, son muy fáciles de localizar, ¿vale? Los gráficos, diferentes gráficos, acordaros, ¿vale? Para realizar el gráfico que más os guste. La forma siempre es igual y luego elegiremos el tipo de gráficos que queramos. En este caso vamos a hacer 2 o 3 gráficos, como ya sabemos que se hacen muy sencillos. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer, por ejemplo, un gráfico de todos los empleados, ¿vale? Con los totales a cobrar que tienen. Bien. Acordaros, si las columnas estuvieran, por ejemplo, si fueran ciudad y ventas, ¿veis? Yo puedo coger o sueldos o incrementos o totales, ¿vale? Es decir, si estuvieran correlativas, yo puedo seleccionar primero desde aquí sin ningún problema, ¿vale? Para coger los datos que yo quiero seleccionar. Una vez seleccionados nuestros datos, ya elegimos el gráfico que nos gusta, ¿vale? Y veis cómo se van haciendo los diferentes gráficos. ¿Vale? El formato, si cogemos otro, acordaros que no siempre todos los gráficos todas las tablas tienen representación gráfica, pero veis cómo podéis ir haciendo multitud de gráficos, ¿vale? En base a los datos que tengáis. También recordar que los gráficos, por ejemplo, en este caso, bueno, pues nos haría falta retocarlos mucho, un poquitín, porque como vemos aquí, claro, las ciudades, veis en la lectura, en la leyenda, veis cómo las ciudades están repetidas. Claro, ¿por qué están repetidas? Porque tenemos ciudades por un lado y ciudades por el otro, ¿vale? Entonces había que hacer previos pasos antes para colocarlo en condiciones. Pero nosotros vamos a hacer gráficos, como hemos dicho, ¿vale? Vamos a intentar hacer uno por hombres, otro por departamentos. Es más sencillo, ¿vale? Acordaros, para los gráficos lo que hacemos es seleccionar lo que queremos. En este caso tengo una selección y ahora, como tengo que seleccionar la última, es decir, tengo que dejar espacios en blanco o columnas sin seleccionar, lo hacemos con la tecla de control, con el command, ¿vale? Con el comando, ¿vale? En los Macintosh. Y lo que hacemos es seleccionamos la primera, ahora pulsamos control, lo mantenemos pulsado y seleccionamos la segunda columna que queramos hacer la representación. Una vez que veamos que en pantalla que es correcto, ahora ya sí es cuando podemos soltar la tecla de control y el ratón tranquilamente, y como veis tenemos 2 selecciones realizadas. Una vez que tengamos la selección, ya pues lo de antes, elegimos nuestro gráfico, vamos a nuestro gráfico, vamos a hacerle un gráfico en 3 dimensiones o como veis, ¿vale? Cogemos y hacemos la representación gráfica de lo que queráis. Bien, una vez que lo veáis en condiciones, le podéis aceptar y ya tenemos nuestro gráfico seleccionado. En este caso, como veis, tiene una pequeña nivel de presentación, es este hueco que veis aquí. ¿Qué significa este hueco? Claro, pues que tenemos una línea en blanco, ¿vale? Que es la que se nos queda representada. Vale, ¿cómo podemos subsanar este pequeño error? Hay varias formas, pero quizá creo que la más cómoda, vamos a borrar nuestro gráfico, le pinchamos, damos a suprimir, el gráfico nos desaparece y ahora vamos a hacer una selección intentando evitar esta línea, ¿vale? Porque está en blanco para que nuestro gráfico sea pues visiblemente mejor, ¿vale? Y lo hacemos exactamente igual que hemos hecho ahora, es decir, con la tecla de control, vamos seleccionando los diferentes rangos, ¿vale? Ya tengo uno, ahora suelto mi ratón, pincho control y ahora sí que no lo suelto, veis como tenemos otro rango ya cogido, no hemos soltado todavía la tecla, seguimos seleccionando, volvemos a soltar el ratón, seleccionamos el otro, ¿vale? Y ahora es que yo mantengo todavía la tecla de control seleccionada, ¿vale? Pero veis ahora como tenemos, por decirlo de alguna forma, son 4 rangos, nos hemos evitado esta línea en blanco a la hora de la selección. Bien, entonces como veo que es correcto, tengo los datos, tengo datos, datos y datos, ya puedo soltar. Mi selección se queda ahora, como veis, diferente, como decía, con la línea 15 o la fila 15, la hemos dejado fuera. Bien, pues
otra vez, y ahora sí que ya vamos a nuestro gráfico, podemos elegir otro si queréis. Vamos a ver uno que sea más representativo por el espacio en blanco, el mismo que teníamos antes. Y como veis ahora, vale, ya no tenemos esa línea, ese hueco que teníamos antes en blanco. Vale, ahora sí que ya tenemos nuestro gráfico, pues vale, sin que nadie me diga, oye, este blanco qué significa, porque está partido, etcétera, etcétera. Vale, allá, como siempre, ya sí que podéis coger, vale, el gráfico que os guste. Bien, y ya podemos seleccionarlo y nuestro gráfico, como veis, ahora sí que queda bastante más, bueno, pues queda como tiene que ser, ¿vale? Quitando los espacios en blancos y teniendo un gráfico bien, en condiciones. Acordaros que luego este gráfico, os posicionáis en la mitad, lo podéis desplazar y colocarlo en la parte de la hoja que queráis, como si lo queremos llevar hacia abajo, ¿vale? Lo colocamos abajo y en la parte que queráis de vuestra hoja, vale, queda el gráfico ya hecho. Vale, una cosita interesante también, para que veáis cómo las posibilidades son infinitas, tampoco vamos a hacer mucho más, es imaginar que este gráfico nuestro lo queremos colocar en otra hoja diferente. En esta, por ejemplo, que tenemos aquí abierta y vacía. Es decir, este gráfico lo queremos llevar a otra hoja diferente. Acordaros que las 3 hojas o todas las que tengáis, que son infinitas, ¿vale? Con el símbolo de hoja nueva, ¿vale? Lo podemos, están todos los datos relacionados entre sí. Vale, en el Excel, dependiendo de la versión, pero la mayoría, yo creo que desde el 2010 en adelante, eso me lo comentáis, ya sabéis que escribirme para cualquier cosita, modificación o problema que tengáis, por favor. Bueno, pues como os decía, en estas versiones de 2010, esta es un 2013, una vez que tengo el gráfico seleccionado, ¿vale? Aquí dentro de diseño, si no es en diseño, lo buscáis en formato, ¿vale? Pero hay una opción, ¿vale? Como veis, que es mover gráfico. Bien, con esto lo que nos dice es si dónde queremos colocar nuestro gráfico, o en una hoja nueva, es decir, una hoja que se colocaría aquí, ¿vale? O en un objeto existente, que al despegar veis que son los nombres que tenemos: Ibérica, Original y la hoja 3. Son las 3 hojas que tenemos abiertas. Nosotros en nuestro caso lo queremos llevar a la hoja 3. Le damos una vez seleccionado, le damos a aceptar. Y la solución de esto pasa de que nuestro gráfico, ¿vale?, desaparece de nuestra hoja de Ibérica, ¿vale?, y se nos ha colocado, como veis, en la misma posición que tenía en la otra, pero es decir, en la hoja 3. Luego ya, pues por supuesto, si lo queréis subir, ¿vale?, o colocar vuestro gráfico en esta hoja ya, pues como queráis. Incluso ya veis cómo lo podemos hacer más grande, más pequeño, etcétera, 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 ¿vale? De esta forma habéis visto cómo nos hemos llevado de uno a otro sitio un gráfico. Vale, y para terminar vamos a hacer otro último gráfico. Esto pues a lo mejor un poquito más complicado, pero bueno, como veis el proceso es lo mismo, ¿vale? Vamos a intentar hacer un gráfico, luego lo colocaremos en la hoja 3, ¿vale? Hay una mecánica más sencilla, pero bueno, más sencilla, más directa de la realización de gráficos, pero bueno, yo creo que si os quedáis con esta de mover el gráfico, vale, así no nos liamos con demasiados conceptos. Bueno, lo que queremos hacer es un gráfico por departamentos del sueldo total, del sueldo total y del total a cobrar, ¿vale? Aquí son 3 columnas, la B, la E y la G. Bien, y lo vamos a colocar, al final siempre lo colocaremos en nuestra hoja 3. Entonces, como resumen, lo primero que hacemos es seleccionamos los datos. Queremos departamentos. Acordaros, como hay una línea en blanco, lo suelto ahí y ahora con el control empiezo a seleccionar nuestros datos. Ahora vengo al de sueldo, cojo esta parte, me voy al total y cogemos la parte correspondiente. Es decir, como veis, son 6 rangos diferentes, ¿vale?, que se tienen que agrupar en uno en el eje de abscisas y luego los datos en el eje de ordenadas, ¿vale? Ya tengo los datos seleccionados, ya vamos otra vez a insertar, vamos a nuestro gráfico, elegimos el gráfico, ¿vale?, y el resultado de nuestro gráfico, ¿vale?,
como veis, ya con los dos datos que tenemos de ventas y de comercial. Este gráfico es subsanado, es decir, podríamos haber hecho un conjunto, haber agrupado todas las ventas en un dato solo, o agruparlas en lo mismo con el comercial. En este caso, como no tampoco queremos ver grandes cosas, pero bueno, nuestro gráfico está aquí. Vamos a cambiar el tipo de gráfico para que no sean todos iguales. Vamos a ver si con líneas no los acepta bien. Aquí lo tenemos, vale. Tenemos otro gráfico diferente con los sueldos, el total a cobrar, los colores y los diferentes departamentos, que ya os digo que bueno, que esto se podría haber mejorado haciendo una agrupación o un subtotal, como se llama, por departamento, pero bueno, para que veamos cómo se realiza. Veis como la realización, digo, es sencilla, simplemente cogiendo todos los datos que queráis, vale, con la tecla de control por si hacemos algún dato no sucesivo, bien, y nuestro gráfico está aquí. Una vez aquí hemos quedado en que lo tenemos que llevar a lo queremos llevar a nuestra hoja 3, pues lo mismo, lo seleccionamos, vamos al menú este de diseño o buscamos, vale, donde esté mover gráfico, en este caso está aquí, movemos nuestro gráfico, veis este gráfico que hemos visto, esta ventana que hemos visto, lo queremos colocar en la hoja 3, le damos a aceptar, vale, y nuestro gráfico, por un lado, lo tenemos ya en la hoja 3, que lo podemos mover luego, ¿vale? Y luego ya, por supuesto, aquí, darle la colocación o el tamaño que queráis, ¿vale? Y, por supuesto, desde nuestra hoja original, como veis, ha desaparecido. Ya no tenemos ningún gráfico aquí, ¿vale? Sino que todos nuestros gráficos nos los estamos llevando, ¿vale? Nos lo estamos llevando a una hoja específica, ¿vale? Donde vamos a ver todos los gráficos que queramos realizar. Vale, pues con esto, vale, terminaríamos. Ya los gráficos es un mundo, veis que hay muchísimas opciones de cambios, etcétera, pero bueno, nosotros tampoco nos interesa. Veis que los gráficos salen bastante bien si elegimos bien los datos al principio. Los títulos es lo único que a lo mejor podemos cambiarle, pero bueno, es tan sencillo como colocarnos encima con un clic de ratón. Y aquí ya podemos poner, pues bueno, pues el título del gráfico que queráis ponerle, ¿vale? Eso ya es personalizar un poquitín. Si os digo que se puede personalizar muchísimo, las herramientas de gráficos son extensísimas, pero bueno, tampoco es una cosa que sea objeto, ¿vale? Por dar unas últimas dos apuntitos más, ya una vez que hemos visto todos los gráficos, que bueno, pues son cositas que a lo mejor también nos van a interesar, no son estrictamente necesarias, pero bueno, que siempre viene bien el saber cómo poder cambiar aspectos o cómo poder luego, por supuesto, imprimir o guardarlas en nuestras hojitas, ¿vale? Mirad que siempre os he comentado siempre el tema de los formatos, es decir, de cómo se nos colocan nuestras hojas con diferentes colores, formatos, etcétera, ¿vale? Dentro hay una opción dentro de diseño de página del Excel, ¿vale? Que son los temas. Los temas ya los hemos visto también tanto en el Word como en el PowerPoint, ¿vale? Y lo único que nos hacen es colocar, como veis, voy a ir pasando tranquilamente el ratón por encima de ellos y veis cómo cada uno de los temas nos está cogiendo colores, tipos de letra, formatos, etcétera, diferentes, para que si alguno de ellos, pues bueno, pues os gusta, pues también puede ser una forma, en vez de trabajar directamente sobre los formatos, pues bueno, colocar en alguno de estos. Hay muchísimos, veis, por ejemplo, aquí más, ¿vale? Y veis como simplemente pasando podéis elegir cualquiera de ellos porque os gusta y así os evitáis el tema de mucho de los formatos. Tened en cuenta que en el momento que elijáis, veis como nuestra hoja queda modificada completamente a nivel, ya veis, de las letras, los colores, etcétera, ¿vale? Si queremos volver, que sepáis que el original es el Office, ¿vale? Este sería nuestro tema original. Como veis, es una forma sencilla también de cambiar colores para colocar los que os gusten, ¿vale? Sin ningún tipo de problemas, ¿vale? Más cositas así para terminar, ¿vale? Importante, bien, como siempre os digo, es el tema del guardar y el guardar cómo, ¿vale? Recordar, guardar es la primera guarda que hacemos. Es decir, cuando tenemos un documento sin guardar, bien, nos pedirá los nombres del archivo y la ubicación, pero si queréis hacer una copia de vuestro fichero, veis como en este caso yo al darle guardar no ha pasado nada,
pero si le doy a guardar como, si me sale el cambio de ubicación y nombre del fichero. Es decir, el guardar como, la diferencia con guardar es que esta opción lo que me realiza es una copia sobre un fichero guardado. Bien, entonces lo normal que es, pues bueno, pues darle una vez a guardar, y una vez que tengamos nuestro nombre, vale, como está aquí puesto nuestro nombre y la ubicación, sí también es muy importante, vale, por posibles desastres que pueda haber, es que cuando veáis que habéis avanzado algo, este botoncito que tenemos aquí, vale, lo que me hace es una guardar. Este botón y archivo guardar es exactamente lo mismo, vale, y lo que hacemos es ir guardando paso a paso pues cuando vayamos avanzando se va cambiando. También es interesante y muy importante, vale, la diferencia guardar como, que al final es lo mismo. Y la otra opción que es interesante, vale, siempre desde el menú de archivo, el que tenga un Office 2007 tendrá aquí la bolita, pero desde la bolita nos saldrá este menú y tenemos la opción de imprimir, en el caso de que queráis imprimirlo, vale. La opción de imprimir es exactamente igual en todos los programas del Office. Como veis, lo que nos genera, vale, es una vista previa. Tener cuidado en el las diferentes opciones, porque como veis, una sola hoja nos la está imprimiendo en 3 hojas diferentes, vale, con lo cual en esto no hagamos aquí imprimir y lancemos una hoja a imprimir directamente, porque a lo mejor el resultado es un desastre, vale. Entonces sí es importante que juguéis un poquitín con esto. Aquí en el normalmente lo que se suele utilizar es la orientación horizontal, ¿vale? Para imprimir en apaisado, ¿vale? Con esto lo que hacemos es, como veis, ganamos mucho, pero pese a eso, como veis en esta hoja que tenemos, que aparentemente salía todo en una sola vista, me sigue imprimiendo en 2 hojas, ¿vale? Entonces hay que tener, ya os digo, cierta precaución sobre lo que imprimimos, ¿vale? Para que nos imprima todo en una hoja. Por supuesto, si no se puede en una sola página, pues tendrá que imprimirlo en 2, pero por lo menos la idea es que el ancho siempre nos ocupe una sola cara. Luego, si acaso de alto, sí, claro, cuando lleguemos al final va a pasar a una segunda hoja, pero por lo menos que el ancho siempre nos quepa en cada hoja. Si una vez que hemos cambiado la orientación, como es el caso de lo que vemos, veis que hemos cambiado, pero seguimos teniendo 2 hojas, jugar con el escalado, ¿vale? Con el escalado, veis cómo podemos ajustar en una hoja directamente, o una hoja en una página, mejor dicho, ¿vale? O que todas las columnas nos quepan en la misma hoja, o incluso que todas las filas nos quepan en una hoja. Probar con esto, es decir, si yo normalmente se suele dar a lo ajustamos para que Excel automáticamente me ajuste el tamaño de mi hoja. Veis, ahora veis cómo lo que hemos conseguido es que imprimamos en una sola hoja. No os preocupéis por los tamaños, porque hacen que parezca que es excesivamente pequeño, ¿vale? Nos sale bastante legible en las páginas en papel. Bien, entonces son estos 2 temas. La orientación siempre en horizontal, creo que es fundamental en esto, no sé que sea una hojita muy pequeña, ¿vale? Y si veis que no os cabe todo, jugar con el escalado. También hay otra opción que podéis llegar incluso a forzar, que es el tema de los márgenes. Veis que los márgenes están trabajando como 2 centímetros y 1,8 en izquierda y derecha y 2. Pues bueno, pues podríamos a lo mejor también jugar con la izquierda a la derecha. ¿Veis? Como me voy a ajustes personalizados de los márgenes, yo puedo bajar a lo mejor un margen del 0,5 y un margen derecha pues que prácticamente no tenga margen, ¿vale? La hoja esté horizontalmente. Bien, y a lo mejor con esto podemos conseguir, ¿vale?, que nuestra hoja entre directamente sin tener que escalarla. Bien, ya digo que esto hay que probarlo. Bien, lo vamos a ver si sin escalado, con los márgenes que hemos modificado, nos sale, aunque no creo. Pero bueno, hemos ganado, pero fijaros que nos queda simplemente un pequitín, ¿vale? Pues esto es lo que tenéis que más o menos mirarlo. Veis que está el escalado, dice, no, pues ajustame todas las columnas, ajustame una hoja en toda la impresión. Y veis como efectivamente ya la hoja sí que lo tenemos correctamente, ¿vale? Ese es un detalle que no hemos visto nunca en el Word y en el PowerPoint realmente, porque bueno, el PowerPoint prácticamente no es imprimible. Pero el Word sí es verdad que el tamaño de la hoja es el tamaño del folio que tenemos en la impresora, con lo cual no es problemático.
En cambio en el Excel sí quería enseñaros esta cosilla, ¿vale? Por si acaso algún día imprimís, tener cuidado, no deis directamente imprimir, ¿vale? Porque puede ser el problema que hemos visto, que os salga en varias hojas, ¿vale? Tener la precaución de orientarla horizontalmente, que ya ganamos algo de espacio, y en el caso de que no quepa, jugar con el escalado, que es esta última columna, o los márgenes, ¿vale? Para poder jugar y que nos entre todo en una sola hoja de la impresión. Bueno, ya con esto damos por finalizado, ¿vale? Este nuevo vídeo aquí en el taller de ofimática, ¿vale? Creo que terminamos aquí con el Excel en toda su extensión. Veremos algo más como correspondencia con diferentes programas, etcétera, que sepáis cómo realizarlos, ¿vale? Y por supuesto, de verdad, si queréis profundizar o alguien quiere, ya sabemos que sabéis mi correo, ¿vale? Y me podéis avisar tranquilamente para que os diga más o menos las dudas que podáis tener. Vale, pues lo dicho, muchísima salud a todas, de verdad, y muchísima fuerza, y espero veros pronto, que tengo ya ganas de tener una clase presencial, ¿vale? Venga, lo dicho, muchísimas gracias a todas y hasta el próximo vídeo.